Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Mi alma te alaba y te bendice. Damos gracias al Señor en este día, miércoles de ministerios. Continuamos con la serie Cara a Cara con Jesús, la serie del año 2026, la que hasta ahora el Señor nos ha mostrado a través de su Santo Espíritu compartirles, y estamos con la enseñanza de la Biblia, la palabra. Comenzamos con Mateo, este evangelio que hoy vamos a culminar en la medida que Dios nos ha entregado y a modo de bosquejo, así que toda la gloria es para Él. Les saluda nuevamente su pastora Gretchen Vallejo, mi esposo, el pastor principal de nuestra iglesia, Centro de Restauración y Vida, acá en Tacoma, Washington. Les bendecimos, saludamos a nuestros hermanos acá en Tacoma, nuestra familia en la fe, y aquellos hermanos que también a nivel internacional siempre se conectan con nosotros, aquí en Estados Unidos, Puerto Rico, Honduras, España. Les bendecimos, damos gracias a Dios por sus vidas. Suramérica, es una bendición. Alaska, Canadá, damos gracias a Dios, bendecimos las naciones. Amén. Y es un honor y un privilegio para mí estar en este día aquí, de verdad que sí. Doy gracias a Dios, que es quien me ayuda, me fortalece, y sobre todo por esas oraciones intercesoras de aquellos justos, como dice su palabra, amén, que es efectiva aquí en la tierra. Bendito Dios. Así que nuevamente saludos a los que van a estar conectados una vez se queda grabado este tiempo, a través de la página de Facebook y a través de la página de YouTube. Los que se conectan, damos gracias a Dios por sus vidas. Saludamos nuevamente a todos los que van a estar conectados, tanto en vivo como grabado. Amén. Y estamos más que listos para comenzar. Estamos ya saludados, bendecidos, agradecidos. Y vamos a orar para comenzar a compartir lo que tenemos para este día. Así que ayúdame ahí donde estás. Bendito Dios. Y si es el deseo de tu corazón, que puedas también compartir este tiempo. Amén. Amantísimo Padre, Hijo, Espíritu Santo, una vez más venimos a ti con un corazón humillado, contrito, arrepentido, Señor, en este tiempo, en estas plataformas, porque a ti así te ha placido, Señor, es tu voluntad. No es por nuestras fuerzas aquí no estuviéramos, ni físicas. Tú conoces todas las cosas, Señor. Y damos gracias, Señor. Damos gracias porque nos ayudas a llevar el evangelio a las naciones, Señor. Que sea predicado este evangelio, Señor, enseñado, Señor. Bendito Dios, tal como tu palabra nos enseña, Padre amado. Yo te presento a este pueblo, Señor. Yo te presento a los que no te conocen, a los que se han alejado de ti, Señor. Y yo te presento las necesidades, Señor. Tú conoces todas las cosas, pero venimos a ti a clamarte, Señor, y a darte gracias primeramente porque nos permites agradecértelo en vida. Pero clamamos, Señor, por estas necesidades que tú sabes, Señor, que son de urgencia, Padre. Te los presento, te las presentamos, Señor. Tomas control una vez más, Santo Espíritu de Dios, de este tiempo, que aquí no ocurra nada que no sea de tu agrado. Y todo lo que hacemos es para tu gloria y honra para siempre y por siempre. Amén. Quiero agradecer también públicamente a través de esta página a aquellos que han brindado sus bendiciones y felicitaciones de cumpleaños. Bendito Dios. Y tanto en mi página personal como en mensajes, gracias. Y también en mi teléfono personal, porque no estoy comunicándome mucho a través del Messenger. Bien mínimo, solo para lo necesario. Así que si ven que no les contesto a algunas personas, también no he visto todos los mensajes, pero gracias a todos los que se han dado ese tiempo de felicitar esta servidora. Para mí es un honor. Y también los que han estado orando por mi recuperación de una intervención quirúrgica que tuvimos el viernes. Gracias por sus oraciones.
Amén. Estamos en recuperación, pero aquí estamos. Amén. No dejando de hacer lo que Dios nos ha llamado. Así que si hay alguien que va a estar a través de este tiempo y está pasando por una situación, hoy yo vengo a decirte de parte de Dios que no te desanimes, que le eches ganas, que le eches hacia adelante, sea lo que sea que estés atravesando, no tengas miedo. Él está en control de todas las cosas. Parte de lo que viví el viernes pasado en una intervención quirúrgica. Fue un testimonio hermoso, estaba nerviosa. Y luego que, antes de despertar de la cirugía, le comentaba a mi esposo que una de mis oraciones constantes, preparándome para este tiempo en el Señor, era que durante que estuviera dormida en anestesia, simplemente estuviera en su presencia una vez más, que no me soltara ni ahí, bajo tanto medicamento que le dan a uno. Y así fue hermoso, y que cuando me estaban despertando yo escuchaba dos voces, un hombre en el lado izquierdo y una mujer en el lado derecho, se los comparto para testimonio, y que cuando desperté solo había una mujer en el lado derecho. No le insistí al momento porque dije, bueno, puede ser que fue en el proceso que me trajeron o en la sala de operaciones. Pero me dio de lueguito curiosidad para propósitos divinos, y movida en el Espíritu Santo le pregunté a la enfermera y me dijo, no, luego que saliste de sala, aquí estuvimos y yo te estuve llamando desde que llegaste aquí, ¿verdad? Estamos monitoreándote todo el tiempo, asegurándonos que estuvieras bien. Pero era yo quien te estaba llamando, no había nadie más. Y dije, wow, Señor, eras tú. Porque yo escuché esa voz clarita. Y le compartí esto a mi esposo y a mis hijos que estuvieron ahí conmigo. Y gracias a mi familia, que aún en la distancia también, ¿verdad? Los que pude compartirles, porque pues hay cosas que no tenemos que estar haciendo tanto ruido, pero tenemos que compartir estos testimonios porque quizás tú que estás por ahí o vas a estar por ahí, vas a estar escuchando, y Dios es un Dios real. Dios no nos deja en ningún momento, en ninguna circunstancia. Amén. Y yo sé que muchos de ustedes lo pueden testificar también. Bendito Dios. Y ahora aterrizamos a lo que vinimos. La semana pasada, porque siempre me gusta dar un resumen de lo que hemos estado viendo, vimos el capítulo del 23 al 25 de este Evangelio de Mateo. Nos hemos gozado. Número 1, vimos esa advertencia que el Señor Jesús le da a la gente, a la multitud que estaba allí en esa área donde Él se encontraba, ¿verdad?, de Jerusalén. Y les da esa advertencia con relación a los líderes religiosos en cuanto a las malas intenciones de ellos, la soberbia, la falsedad, esa falsa piedad, ¿verdad? Y entonces también vimos que confronta a estos líderes, una vez le alerta a los discípulos también de estas cosas. Confronta a estos líderes religiosos, estamos hablando de lo que vimos la semana pasada porque me gusta dar un resumen. Los confrontó por su desobediencia, por esa hipocresía, para llamarles la atención, a ver si dejaban a un lado el orgullo. Bendito Dios, porque el Señor, Él no hace excepción de personas. Ya vimos que Él a los gentiles, ya, ¿verdad? Porque a los suyos vino, los judíos los rechazaron, y aún así Él no dejó de hacer lo que tenía que hacer y llegó a los gentiles, santo. Pero todavía la intención era, al confrontarlos, mover en ellos el verdadero arrepentimiento. Y yo estoy segura que aunque ahí no lo diga, hubo muchos que sí. De hecho, más adelante vamos a ver en los otros evangelios que muchos de los que inclusive le gritaban crucifíquenle, nos narran los evangelistas en cuanto a que esos muchos, ¿verdad?, le buscaron y se convirtieron. Así que pues el Señor hacía estas cosas porque Él sabía que en ellos había vanagloria, que ellos hacían las cosas solo para llamar la atención. Cualquier parecido al hoy es pura casualidad, ¿verdad? Santo. Y Él quería llamar su atención al verdadero arrepentimiento, que es lo que hacemos muchos de nosotros. Y digo, hacemos muchos de nosotros porque hay otros que realmente sus propósitos en cuanto a llevar la palabra del Señor o predicar
está distorsionada porque esa es la realidad. No podemos tapar el sol con una mano. Y sabemos que, ¿verdad?, ellos no estaban entonces bajo la cobertura del Señor. Por eso el Señor les estaba haciendo, caigan en tiempo, porque ellos no aceptaban las enseñanzas de Jesús, igual que muchos hoy. Un hombre humilde lo veían así, que no tenía una vestimenta de gala, como ellos esperaban el Mesías. No tuvieron el discernimiento, porque tanta era la malicia. Cuando hay malicia en el corazón, usted no puede, ni yo, tener discernimiento. Una persona que no conoce al Señor, aunque hay muchos testimonios de que hasta las piedras hablan, pero si esa persona no ha pasado por el proceso de reconocer al Señor como su Salvador, confesarlo, verdadero, ¿verdad?, arrepentimiento bajo una guianza, bautismo, perdóneme, pero así no es. Y hoy vamos a hablar de eso. Así no es. Entonces también vimos que una vez confronta a estos líderes, vimos también que nuestro Señor Jesús le contesta en parte a la pregunta que le hicieron los discípulos con relación a las señales del fin y a su segunda venida. Entonces los alerta una vez más a estar atentos y sobre todo a mantenerse obedientes a Dios en cuanto a las enseñanzas que Él les ha dado, que se tomó tiempo ahí para estar con ellos y que aprendieran para luego ir y hacer discípulos ellos, ¿verdad? Porque es lo que debe caracterizar a un buen seguidor del Señor, a un discípulo del Señor. Amén. La obediencia a Dios. Así que los está animando, manténganse obedientes, manténganse atentos, manténganse velando, vigilantes, para que no sean engañados, mientras Él le hablaba de los tiempos escatológicos en parte, porque no le contestó la pregunta completa, ¿verdad? Él fue bien preciso. Porque al igual que usted y yo hoy, mientras esperamos el día y la hora de su segunda venida, al igual como Él le exhortó a ellos, tenemos que estar preparados. Tenemos que distinguirnos por un servicio diligente en la medida que el Señor nos ha entregado a cada uno. No hay excusa, porque todo escrito está. Amén. Y hoy vamos a completar este evangelio, los versículos 26 al 28, primero Dios, en donde vamos a estar viendo ya su muerte y resurrección, pero también vamos a ver cómo al principio Mateo, ¿verdad?, nos narra más de la autoridad divina y real de nuestro Señor Jesús, el cual en este evangelio se menciona 23 veces o más, para dar un número, presentándonoslo como el Hijo de Dios, el que perdona nuestros pecados, tal como el ángel del Señor le dijo a José cuando vimos Mateo capítulo 1, versículos 21, le dijo, ¿verdad?, que iba a ser. Así que, bendito Dios. Vamos entonces a leer, vamos a comenzar con los versículos del 1 al 29 de Mateo capítulo 26, y por ahí vamos a comenzar. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comienza con el título El complot para aprender a Jesús. Cuando hubo acabado Jesús todas estas cosas, estas palabras, bendito Dios, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo santo. Jesús es ungido en Betania. Y de nuevo lo vamos a leer hasta el 29. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Ya vimos dónde estaba él. Santo. Y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, falta de fe, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra.
porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos, para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Santo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que aquel día que lo beba nuevo, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Palabra de Dios. ¡Wow! Qué hermoso este recordatorio, ¿verdad? Los que no han tenido la oportunidad y es la primera vez que escuchan esta palabra, ¿verdad? Mucho material, pero de nuevo comprimido a forma de bosquejo. Una vez el Señor Jesús, ya vimos cómo comienza esos versículos, le habla de los eventos escatológicos a sus discípulos, ¿verdad? Comienza este capítulo 26 con los líderes religiosos reunidos, conspirando, ¿verdad? Para arrestarlo y matarle. Pero también leímos que estaba conspirando Judas Iscariote, uno de sus apóstoles, discípulos, uno de los 12. Y es tremendo porque hablaba yo con mi esposo sobre esto hoy, que Jesús sabía desde un principio, Jesús conocía a los 12. De hecho vimos, y vamos a hablar de eso un poquito más, cuando él está haciendo la oración en el huerto del Getsemaní, cuando es arrestado allí, que él vuelve y se lleva a los 3 más cercanos. Él no se los llevó a todos. O sea, cuando se apartó ahí mismo para orar, en su angustia, en su tristeza, porque no con todo el mundo podemos hablar las cosas personales o confidenciales, no con todo el mundo podemos orar ciertas peticiones, oraciones, como hoy yo les compartí testimonio. Y sí hubo personas que yo les compartí el proceso que yo estaba pasando, muchos sin que yo les dijera estaban orando. Sin embargo, yo sabía en mi corazón y sé en mi corazón que el Señor, ¿verdad? Primero está en control y segundo que hay personas específicas que le llamamos, y yo les llamo ese vallado escudero, guardaespaldas que tenemos, que es un círculo bien mínimo, que con una mano podemos cortar esas personas que permitimos en nuestro entorno privado. No voy a entrar en términos en lo que la psicología se llama la ventana de Jory, ¿verdad? En ese aspecto de nuestro grupo
contexto interior, privado, socializar con las personas, en nuestro diario vivir. Porque sí, la vida del cristiano es relacional, pero de nuevo, y con Jesús vemos lo que nos enseña en cuanto a cómo caminar en este valle de lágrimas santo, porque es un valle de lágrimas, bendito Dios, el que tenga oídos que entienda, y que estaba conspirando al mismo, eran dos conspiraciones, esos líderes religiosos y uno de sus apóstoles, que de hecho tuvo posiciones de tesorería porque el Señor sabía de su experiencia, pero el Señor sabía de su debilidad. Y con propósito divino, ¿verdad? Era escogido. Fue escogido Judas. Fue escogido primero por Dios. Bendito Dios. Por 30 piezas de plata. Que eso es lo que equivalía un esclavo. Sea mujer o hombre. Pero que vemos aquí en este capítulo 26, si estamos en el capítulo 26, muchas gracias, hermana Sandra, por esas bendiciones y felicitaciones. Dios te bendiga, princesa. Bendito Dios. Y que aquí en el capítulo 26, vemos también al principio, y me impresionó mucho el acto de fe de esta mujer, de ese ungimiento en Betania, de esa mujer gentil, versículo 7, lo leímos, que derramó y leímos el perfume sobre la cabeza del Señor, un perfume costoso y fragante. Y esto contrastaba, y lo vimos ahí, lo leímos, cómo reaccionaron los discípulos. Ellos reaccionaron, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué desperdicio? Es la palabra que leímos ahí, capítulo 26. Fue la palabra que ellos dijeron, ¿por qué desperdicias eso? Y esto nos deja ver la falta de fe de los discípulos, y también contrastando, ¿verdad?, con la rebelión de los líderes religiosos, porque pues lo vemos tremendo. Y de nuevo me voy a detener un poquito en este ungimiento de nuestro Señor, porque es que esta adoración, porque eso es lo que es lo que pasó ahí, es lo que le agrada a nuestro Padre. Está completa, no hay que cuestionar, no hay que escatimar nada. Cuando usted y yo venimos hacia el Señor, nosotros no cuestionamos, no escatimamos, no... usted sabe, vamos a hacer lo que el Señor nos mandó a hacer y se acabó. Y así como ella, cuando usted y yo identificamos al Señor, no escatimamos, no medimos, no estamos buscándole, como decimos en mi tierra, las 4 patas al gato para hacer las cosas, porque es que eso tiene que fluir, eso tiene que nacer. Vemos cómo contrastaba, esos líderes religiosos seguían ahí debatiendo y buscando de dónde no había. No. Simplemente fluya con el Espíritu Santo de Dios, así como fluyó esa mujer. Ay, qué hermoso, es uno de mis favoritos. Esa entrega completa. Ella lo hizo sin llamar la atención, ella lo adoró sin reservas, ella no calculó el costo. Fue un acto de agradecimiento. ¿Cómo no llorar? Mire, yo leía esto y mis lágrimas, porque es que... Y los demás criticaron, Judas que estaba ahí, lo vamos a ver en los otros evangelios. Cuando esto fue realmente un puro acto de amor y devoción. Aleluya. Y así nos pasa muchas veces a ti y a mí. Damos y hacemos todo en el nombre del Señor, con amor. Usted lo hace con amor, yo lo hago con amor, con sinceridad. Pero ¿qué recibimos? Desprecio, críticas, maltrato. No debe sorprendernos, no debe sorprenderte. Mira, a mí nada me sorprende. Yo, de mucho tiempo acá, esto no es nuevo, simplemente que el Señor nos va llevando de nivel a nivel, y estoy en un proceso que de hecho hoy una pastora profeta de Colombia, uno de mis vallados, se comunicó conmigo, y no es casualidad que el Señor le ha mostrado. Y no hablamos, yo no hablo con nadie, es Dios. Porque de nuevo, cuando usted que está por ahí le pide discernimiento a Dios, pero no solo le pide, le pedimos, pero
¿qué le estamos dando a Él? O sea, Él nos da, claro que sí, y es el deseo de Él darlo, pero estamos obedeciendo. Ya mismo vamos a ver cómo esta palabra, ya como terminando, saludos a todos los que están por ahí conectados y a nuestra hermana Jasmine también. Ya estamos en el capítulo 26. Y así pasa. Porque esa es nuestra naturaleza humana. Le dolió a Jesús, nos duele también a nosotros. Imagínense esas actitudes. Los Judas de hoy. Claro que nos entristecemos, claro que te entristeces. Se entristeció Jesús. Pero aún así, el Señor, por la gracia de Dios, ¿verdad? Él no menosprecia, Él no hace excepción de personas. Sí mantenía sus límites, porque hay que mantener los límites, pero hizo lo que tenía que hacer. Y los versículos 17 y 29 leímos y me llama la atención que Él predice la traición de Judas. ¿Cuántas veces Dios nos muestra? Hace unos meses atrás alguien se comunicó conmigo para yo ser parte de algo. Y en el momento yo no entendía. Ya sí estaban ocurriendo ciertas cosas en la atmósfera espiritual. Escuche bien, espiritual. No física, no emocional. Y el Señor me empezó a mostrar unas cosas. Y dije, bueno, Señor, tú dirás. Cuando me surge una oportunidad para ser parte de algo, el Señor me dice no. Te voy a seguir diciendo que no en ciertas atmósferas, en ciertos lugares, ambientes. Te va a doler, pero es parte de crecer. Yo no entendía. Y pues aún así puse una excusa. Bueno, es que pues, estoy pasando por un proceso, pues el Señor conoce todo. Sin embargo, entendí. Hace 2 semanas el Señor me mostró, ya en el plano físico, y en esta semana el restante de lo que Él me quería mostrar. Y dije, wow, cuánto nos amas y nos cuidas. Yo no sé si usted que ha estado siguiendo esta serie completa para la gloria del Señor está siendo constante, no conmigo, con el Señor, se ha comprometido, no conmigo, con el Señor. Es un privilegio comprometernos como hermanos en la fe, pero lo más importante es comprometernos con el Señor. Yo esta enseñanza yo la puedo dejar para mí, pero así no fue que el Señor me mostró. Cansada, abrumada, usted no tiene idea de tantas cosas y no tiene por qué saberlas, porque pues usted también carga sus situaciones. O sea, no estamos diciendo que las de ustedes no son importantes, sí lo son. Usted está aquí, muchos de ustedes los que están aquí, es un sacrificio que estás haciendo. Adicionar a lo que, como dije la semana pasada, tú tienes tu iglesia, tú tienes tu lugar de congregación, en su gran mayoría los que se conectan por aquí, pero te has decidido darte esa oportunidad. O sea, es un honor, es un privilegio, pero es un compromiso. Y si te has dado cuenta de lo que el Señor ha estado haciendo, vas a entender o vas a estar también viviendo lo que yo estoy experimentando, porque ya el Señor me mostró que cuando usted y yo, a diferencia de con otras ocasiones que nos enseñan la palabra o que nos proponemos estudiarla a nuestra manera, modo de devocional, es bien diferente de esa manera a cuando nos metemos a estudiarla como es. Y digo esto no es porque lo demás no lo sea, es porque muchas veces adornamos tantas cosas. Tenemos revelación de una palabra específica y sí, está bien, maravilloso. Glorifica a Dios, sí, pero tal como está escrita, si tú estás experimentando también, vas a entender por qué Él le ha dicho, te quiero apartado, te quiero apartada, llueve, truene, relampaguee, no es changuería, como dicen en mi pueblo, en mi patria, no lo es. Bueno, voy a seguir, porque si no, pero lo comparto a modo de testimonio, porque sí algunas personas comparten testimonios y podemos ver lo que Dios está haciendo, o sea que no es pura casualidad.
Y él predice, leímos, nuestro Señor, la traición de Judas. Él estaba en la cena con los discípulos, celebrando, ¿verdad?, los días de Pascua, la Pascua. Y el Señor usa unos simbolismos, lo leímos, para denotar su entrega, su sacrificio, su muerte, la sangre derramada en la cruz. Amén. El nuevo pacto, lo leímos. La transición de lo viejo a lo nuevo. Y llega otro momento que lo leímos y me llama la atención. Que también predice la negación de Pedro y 3 veces. Ese don de ciencia. Bueno, él es omnisciente. Pero es tremendo ese don sobrenatural cuando se manifiesta, como lo que acabo de compartir, cuando hay momentos en los que no entendemos, recibimos instrucciones y luego, ya entendí. A mí me ha costado, porque no estaba en mí. Tenía un chip, nosotros tenemos un chip de conducta aprendida, el cual se nos hace bien difícil por nuestras fuerzas y carne cambiar cuando nos han adoctrinado de una manera o cuando nosotros mismos hemos permitido eso. Y que cuando venimos a la verdadera entrega, a recibir de parte de Dios directo, entonces comenzamos a ver, es como que usted empieza a ver, a florecer, a realmente florecer. Y que lo que estaba marchito, o sea, el Señor, ¿verdad?, es maravilloso. Y qué cosas que Él simplemente lo hace porque Él sabe dónde se está operando bajo brujería, donde se está operando bajo como lo que vivió Jesús, falsedad, falsa piedad, hipocresía, en donde el Señor no nos ha dado la tarea a nosotros de decir, esa persona no va a cambiar. Yo tenía esa costumbre de no, esas personas, Señor, si me has puesto en el camino, esa era mi mentalidad, es por algo, no creo que a mí me ocurra, lo que esa persona, no, Señor, no, porque nos creemos superhéroes. Y luego hasta que no lo vivimos, entonces Él nos dice, te lo dije, pero tú sabes, queremos ser los mejores samaritanos. Que no hay nada de malo en querer ser un buen samaritano, eso es parte de los mandamientos. Pero realmente sabemos, estamos nosotros fluyendo en los dones que realmente el Señor nos entregó. Hay cosas que no nos competen, te toca a ti y no a mí. ¿Me estás entendiendo? Yo sé que sí. No te vayas, no te sigue la línea. Estás recibiendo de parte de Dios. Porque nuestra debilidad humana el Señor la conoce, así como sabía la de Pedro. Y esto a mí me llevó a reflexionar. Y claro que le dolía a Jesús porque Pedro era muy especial para Dios. Se lo llevó en la transfiguración y ya mismo vamos a ver que también se lo lleva a orar en el huerto del Getsemaní, perdón. Igualmente le dolió a Pedro cuando lo experimentó, porque hasta que nosotros no experimentamos las cosas, decimos, ouch, tú me advertiste, pero porque hay que tener cuidado. Hay que ser humilde, porque a veces no, es que eso es humildad. Cuidado, la humildad es una palabra vasta, amplia, en el cual lo único que tenemos que usted y yo reconocer es que dependemos de la gracia de Dios en lugar de la nuestra y en lugar de la fuerza nuestra. Y ese es el problema que está pasando hoy. Hoy. El viernes vamos a depositar esa palabra en un tiempo de gloria al Señor, donde nos invitaron y por ahí va la palabra. Santo. Vamos a seguir porque si no nos quedamos. Hay mucho hoy para mucha tela. Yo no voy a leer de los versículos 30 al 35, donde el Señor predice, porque ¿verdad? Mucho ya esto lo sabemos, y los que no, pues se los dejo de asignación, donde predice el Señor las 3 veces que Pedro lo va a negar. Y Pedro le dice al final, que es increíble, mira, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Porque así somos, es nuestra naturaleza, es normal, si tú lo estás viviendo, mire,
en nuestra naturaleza. No voy a leer tampoco los versículos 36 al 46, se los dejo de asignación porque de nuevo es mucho material. Pero entonces ahí en el huerto del Getsemaní, situado al pie del Monte de los Olivos, ese lugar sagrado y ungido, donde nuestro Señor Jesús iba mucho y se retiraba para orar y para enseñar a sus discípulos, entre otras cosas. Ese mismo lugar donde se dice que ascendió al cielo. Vamos a ver de esto más adelante también en los otros evangelios y en Hechos. Es el lugar donde se le asocia con el Antiguo Testamento a David. Es el lugar donde se asocia con las profecías apocalípticas de Zacarías. Lea Zacarías 14:4, se lo comparto para referencia. En donde él profetiza que a los pies del Señor que los pies del Señor se posarían allí, en ese lugar. Y se partiría a la mitad. Tremendo. Y fue también donde Ezequiel vio la gloria de Dios reposar. ¿Usted está entendiendo lo que Dios ha estado haciendo aquí? Te amo, mi amor. Mi hermana está por ahí conectada. Les bendigo, les abrazo. ¿Usted está entendiendo lo que Dios está haciendo? No en cualquier lugar. Yo estaba equivocada. Y yo le pido al Santo Espíritu de Dios que usted también reciba de lo sobrenatural de Dios para la gloria y honra de Él, porque Él te quiere entregar. Has llorado mucho. Hemos llorado mucho por nuestra propia desobediencia. Porque si el Señor se tomó tiempo con los discípulos, y los discípulos nos enseña la palabra que se tomaron de su tiempo, dejaron lo que estaban haciendo para seguirle, siguieron sus enseñanzas. Estamos viendo los principios importantes. Cuando esa dinámica no se da en un lugar, el Señor no quiere que nos codiemos y nos saque. Si usted está en un lugar, quédese ahí. Ahora está entendiendo. Quédese ahí. No, pero es que entonces, mire, yo apoyo a fulano, ni a mí. No se preocupe, que en el amor de Cristo yo sé que hay amor genuino. Pero a mí me interesa más que usted se conecte con la fuente y que donde usted está en su entorno, usted sea obediente a la guía y autoridad que Dios pone en su camino. Es así. Y yo no estuviera hablando de esto si yo no lo hubiese experimentado. Lo hemos experimentado. Y yo tengo mi pastor, yo tengo mi guía. Santo. Si no, no estuviera aquí. Y si yo no me hubiese sometido, y no es fácil, y todavía sigo reconociendo, esto no termina. Esto es hasta que nos vayamos de este mundo o que el Señor regrese y nos lleve. Porque es así. Pero manténgase como se mantuvieron los discípulos. Esa es la clave. Ya lo vamos a ver al final. Esa es como termina este evangelio. Mire, yo lloré. Porque es que nos está diciendo, esta es la estrategia. De aquí no me saquen nada. Cumplan con esto, la gran comisión, y se acabó. Es tan fácil, pero tan difícil a la vez. ¿Está entendiendo? Hay lugares que como ese monte, el Señor, mire, está ungido. Y ahí Él experimentaba la presencia de Dios 3 veces. 3 veces, cuando usted lo lea, se va a dar cuenta que Él se retiró solo a orar con Dios. ¿Y usted no cree que Dios no lo escuchaba? Claro que sí. En un momento dado le dijo, si tienes que pasar de mí esta copa. Tú sabes, hay un momento en que Mateo dice, él mismo, mira, si mandas a una legión de ángeles, claro que te ayuda. ¿Usted no cree que el Señor sabía eso? Claro que sí, pero en su naturaleza humana y divina no era fácil. Los encontró dormidos las 3 veces, estaban cansados, pero también su fe estaba ¿qué? Débil. Imagínense ellos a estas alturas. Y toman uno de esos momentos que se aparta de nuevo, así como en la transfiguración, 3 de ellos, no a los 12, menos a Judas Iscariote. No, porque no lo que si usted no cree que Jesús no lo quería, no lo amaba. Sí. Por eso lo tuvo cerca, lo quería ahí. Él sabía que él era el que... Y desafortunadamente ya mismo vamos a hablar del destino, de lo que él mismo se ocasionó comparado con Pedro, que lloró amargamente. Cuando se cumplió lo que el Señor predijo de las 3 veces. Porque el Señor pudo decir,
Y Mateo pudo haber dicho, narrado aquí, lo negó, pero es que especifica que fueron 3 veces. 3. Bingo, y así fue. Se llevó a Pedro, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, de nuevo, los hijos de Zebedeo. Cercanos, círculo íntimo, hello, círculo íntimo. A veces empujamos a quienes tienen que estar. No es que los demás no sean, pero es que desafortunadamente donde hay vanagloria, ahí no es. Sorry. Sorry. Lo hemos vivido. Seguimos viviendo. Que gloria a Dios. Somos confrontados. Como en la transfiguración, en ese capítulo 17 que leímos, versículos 1 y 13, se lleva este círculo de cercano. No se lleva a todo el mundo, porque no con todo el mundo se ora de la misma manera. Escúchame bien, estas cosas hemos aprendido en los últimos años. Porque esa confianza no es con todo el mundo, la prudencia no es con todo el mundo. Jesús no tenía esa misma con los demás y era bien prudente. Pero era obvio, autoridad. Y son cualidades importantes que usted y yo también debemos tener, especialmente en estos tiempos. Yo le llamo ángeles aquí, los bodyguards, vallado de oración, punto. En quien podemos confiar. Y no es perfección, no. Ah, no, la pastora ya se lo hicieron los humos. ¿Qué humo? Sí. No tenemos nada. ¿De qué se nos va a subir? Simplemente es que a más el Señor nos muestra, más nos tenemos que someter. Y estamos compartiendo su palabra. Yo no estoy inventándome nada. Se durmieron los discípulos como nos dormimos usted y yo también. Sea por cansancio, por lo que sea, miedo. Le da unas instrucciones, velen, les dijo Jesús, los animó, apártense a orar. Y va y se aparta Dios, Jesús otra vez. Para aceptar la voluntad de Dios. Para eso es que tenemos que apartarnos muchas veces para poder aprender a aceptar la voluntad de Dios, que es buena, bendita y perfecta. No es lo que queremos, pero es lo que Dios quiere. Se va a venir el mundo encima, en contra. Yo puedo mirar que muchos de ustedes se han mantenido firmes. Y digo, Señor, ellos son. Ellos son. Los demás brillan por su ausencia y lo voy a seguir diciendo. A mí nadie me ha hecho nada, ni usted me ha hecho nada. Estamos en obediencia a Dios. Sí hay situaciones que el Señor me muestra, que hemos confrontado en otros momentos y el que nos quiere, pero somos obedientes al Señor. Tenemos que cumplir con lo que el Señor nos entrega. No lo podemos poner sugarcoat. No. Los encontró dormidos. Pero el versículo 41 lo va a leer Jesús. Nos da un principio bien importante. Él los dejó descansar, pero les dice, hey, velad y orad para que no entréis en tentación. Pues el espíritu de verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hágame un favor, con un highlighter subraya ese principio y que no se lo olvide. Yo lo tengo subrayado. En esta y todas las Biblias que tengo. Porque es que es así. 3 ocasiones los dejó y volví y los encontraba durmiendo. Pero al final ya están cansados. Lo vas a leer. Versículo 44. Cuando ya se acercaba la hora, porque el Señor, imagínense, póngase en esa, cuando lo lea se va a dar cuenta de yo soy de las que viajo, soy visual, y yo me imaginaba el Señor esa, santo, tremendo. Nuestro Señor Jesús estaba enfrentando una prueba muy grande. Él nos enseña estas cosas que usted y yo, cuando pasemos por pruebas, como lo que yo pasé la semana pasada, orar. Fue 3 veces el Señor, 3 veces se apartó. Dios, Padre mío, lo que me espera. Tú sabes, si tanto Jesús lo hizo. ¿Y por qué es que lo tenemos que hacer? Para fortalecernos. Para que usted y yo estemos fortalecidos. Para aprender a depender de Él, no de nadie, ni de mí. Lo he dicho otras veces y lo sigo diciendo. Si usted tiene que apartarse, si el Señor le dice, apártese. Yo no sé, pero Dios sabrá, porque es a la medida. Dios conoce lo que usted necesita. Si usted está aquí y usted, mire, es porque usted sabe en su espíritu que el alimento de vida viene de parte de Dios. Si Dios, para empezar, el Señor no me va a permitir aquí a mí a venir a hablar por hablar. Porque así es que dice la gente,
por hablar, por tener un foro. Mire, si yo le contara. Porque así es, Dios muestra. Especialmente en momentos de traición, así como el Señor lo estaba viviendo, así como usted lo ha vivido, y yo también. No era fácil, el Señor sabía que la traición de parte de uno de sus discípulos, esa muerte, yo no sé qué es lo que usted está atravesando, pero Dios sí. Pero Dios hoy te dice, persiste, mantente en la oración velando, sé obediente, sometámonos a la voluntad de Dios. Vamos para seguir avanzando, porque de nuevo el tiempo avanza. A los versículos 47 al 75, ahí sí los voy a leer. Y lo vamos a explicar con relación al arresto de Jesús, entre otros temas. Amén. Del 47 al 75 dice, arresto de Jesús. Estamos en el capítulo 27. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¡Qué enseñanza! ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Poderoso. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Santo Dios. Tal como Él también les explicó a ellos que iba a suceder, que se iban a dispersar cuando se acercaba su tiempo, ¿verdad? Jesús ante el concilio. Los que le prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro les seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. Siempre lo estaban haciendo. Siempre lo van a hacer. ¿Por qué? Si usted se fija, el Señor sabía la palabra. El Señor no se veía como una persona, ya mismo lo vamos a hablar, que llamara la atención. No. Ellos esperaban, tú sabes, alguien rico, el carro de último año. No, parafraseando, pero ellos no podían darle lugar. Ellos, los líderes religiosos, los falsos, no van a dar lugar a lo que ellos entienden. No, y menos que tengan el conocimiento. No, ellos pensaban que todo era creado, que el Señor es ellos los más sabios. Así hay hoy. Así estamos hoy. Mira, vamos a seguir. Santo. Buscaron falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, falso. Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofetaban diciendo, profetizamos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Tremendo, vamos a leerlo hasta el 75. Pedro niega a Jesús.
Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Tremendo. Mas él le negó delante de todos diciendo: no sé lo que tú dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra vez y le dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Tremendo. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir. ¿Cuántas veces no hemos caído en eso? Y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo, tal como el Señor lo había predicho. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. No lo leímos, pero se lo dejé a asignación. Cuando el Señor anuncia la negación de Pedro, en los versículos 30 al 35. Palabra de Dios, Santo Padre amado, qué tremendo. Mire, es que remontarnos cuando leemos esto es tremendo. Esto es tremendo. Leímos que Judas besa a nuestro Señor Jesús. Ese es un saludo tradicional de amistad. Ya eso estaba establecido. Esa fue la estrategia que usaron. Y lo que hizo para que los ancianos y principales sacerdotes pudieran identificar a Jesús para arrestarlo. Hablaba de esto yo con mi esposo hoy, porque pues estas cosas hablamos cuando estudiamos la palabra. Y vino a mi atención que de la apariencia física del Señor, su altura, etcétera, quizá usted también lo sabe, pero ¿verdad? Lo hablamos. No hay descripción en la palabra, en los evangelios. No se enfoca en eso, no se centra en esas cosas, sino en sus obras. Amén. Y con esto se da a entender que nuestro Señor Jesús tenía una apariencia común y corriente. Porque el que ellos no pudieran reconocer cuando lo fueron a buscar, etc. O sea, usted dice, si ya sabían que, o sea, él estaba en el área, él había visitado el templo, ¿cómo es que no lo podían identificar? Porque su apariencia era común y corriente como cualquier otro judío. Por eso es que se habla de que la tez, de hecho Isaías habla de eso, verá un poco en cuanto a la característica de física de esos tiempos, verá la tez morena quizás, que los distinguía más bien. Luego quizás es que es así, es un hecho. Pero además, sobre todo, él no tenía una vestimenta lujosa que lo hiciera resaltar o llamar la atención. Entonces, pues, era difícil para ellos reconocerlo. Yo mientras leía esta palabra, decía, wow, tremendo. Con propósito, porque también si no, pues se hubiese adelantado en la misión. Y esa no era la voluntad de Dios. Dios sabe todas las cosas. De hecho, Isaías 53:2, vemos que lo describe como un hombre humilde y no llamativo. Dice Isaías 53:2, me puede acompañar. Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que lo deseemos. Precioso. Y en el versículo 3, ahí mismo dice, despreciado y desechado. Isaías 53 dice, entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él está profetizando. Y me llama la atención que los versículos 53 y 54, Mateo resalta aquí de nuevo lo que dije hace un rato, que él sabía que que Jesús podía pedirle a Dios su Padre que legiones de ángeles le ayudaran para librarlo, pero que el compromiso de la voluntad de Dios y las escrituras era la prioridad. Esa era la misión, y eso era lo que a los líderes religiosos les explotaba la cabeza. Que hubiese alguien, según ellos, que no tenían discernimiento, que dijera, o sea, que tuviera el conocimiento de la escritura del Antiguo Testamento, tú sabes. Y que es increíble, o sea, ellos todavía a esas alturas, no, esto es un falso, un blasfema, tú sabes. Dios mío, habiendo escuchado de los milagros, o sea, ellos estaban ciegos en su orgullo, soberbia. De nuevo, esto es real y hoy día estamos igual. Así es. En los versículos 57 a 68 leímos que nuestro Señor entonces es condenado por el concilio en el Sanedrín, ese tribunal supremo, ese consejo de ancianos de los judíos, compuestos, ¿verdad?, por sacerdotes, ancianos y escribas, fariseos. Y que nuestro Señor Jesús
le responde afirmativamente a la pregunta con relación a que si él era el Cristo, el Hijo de Dios. Y eso también lo vas a ver en Daniel 7, específicamente versículos 13-14. Nos dice, ¿verdad?, que él anuncia el regreso con poder y gloria. Lo vas a leer. Y es tremendo porque ya vimos que se cumple la negación de Pedro, lo leímos, nos los narra Mateo, y que Pedro tristemente, ¿verdad?, amargamente lo sufre. Santo, y contrasta estas cosas, o sea, como si él se estuviera comportando como esos líderes también, ¿verdad? Increíble. Pero es tremendo que el Señor no perdió la calma en la forma en que les contestaba. Es tremendo, me llama la atención. Y nos está enseñando la manera en que nosotros también tenemos que responder. Sin miedo, con seguridad. Versus Pedro, que leímos, que lloró amargamente. Lo que demuestra y nos deja ver Mateo es la debilidad humana, especialmente ante el miedo y la presión. Estaba presionado, imagínense. Sabía lo que le esperaba a Jesús, muerte de cruz. ¿Dónde estaba esa lealtad incondicional? Se dispersaron los discípulos, imagínense, pero había propósito para expandir el evangelio. Porque nos enseña esto, y el Señor me mostró, los cercanos van a fallar. Yo te voy a fallar, tú me vas a fallar, vamos a fallar, pero la gracia divina de Dios no. Y si usted y yo nos arrepentimos porque hay cosas que no comprendemos y tenemos que ir a hacer la voluntad de Dios, aunque no nos guste, no, estamos cómodos ahí, pero ya el Señor dice, ya vete a hacer lo que tienes que hacer. ¿Qué más estás esperando? Si estás esperando, no esperes por nadie. Ya la orden bajó y el Señor viene pronto, que nos agarre a ti y a mí en servicio diligente. Esto es serio. A mí el Señor me ha hablado en gran manera, que hay que estar accionando en los dones que Dios ya nos dio. Esto no es, si ya usted conoce al Señor y le ha reconocido y ha confesado, se lo digo con todo mi corazón, y dice la palabra, el corazón es engañoso, y yo te estoy hablando con todo mi corazón, en el Señor. Son tiempos de estar haciendo lo que Él nos ha hecho. Pastora, es que yo no sé los dones. Sí sabes. Tan solo déjate guiar por los líderes que Dios ha puesto en tu camino, en tu entorno. Los demás tenemos y tienen que aprender, y me incluyo, a lidiar cada líder, porque Dios nos va a rendir cuenta. Yo le he pedido perdón a Dios. Y de nuevo, no es fácil, estamos aquí por la misericordia y la gracia de Dios. Pero que de nuevo, si usted y yo tenemos una sinceridad, Dios, hay una restauración, y así como Jesús, ¿usted no cree que perdonó a Pedro? Hay muchas personas que debaten con lo de Judas. ¿Habrá Dios perdonado? Mire, ¿quiénes somos nosotros? Lo que hizo no está bien. Es un pecado que, aunque la Biblia no menciona imperdonable, es un pecado grave. Ya vamos a hablar de eso. Pero aquí vemos que hay una reafirmación de liderazgo con Pedro. Dios te está hablando a tu vida también. Porque a veces nos creemos que somos fuertes, y hasta más fuertes que los demás. Eso es una trampa, como le pasó a Pedro. Que el carácter de Pedro aquí no abarca mucho, pero en otros evangelios vamos a ver. Cayó en su propia trampa, así como hemos caído usted y yo en algún momento dado. Pero por esa autosuficiencia, ¿verdad? Pero que para la gloria de Dios, su gracia nos ayuda. Para que confiemos en Él, para que entendamos que el fracaso no es el final, pero tiene que haber arrepentimiento. Yo lo viví en el 2016, le estoy diciendo que tuve una visión hermosa. De hecho, viví tantas cosas ese tiempo, 2016, 17, 18. El Señor, inclusive, yo me estaba despidiendo porque vi un pedacito de cielo y dije, me quiero ir. Y el Señor me dice, ¿cómo que te quieres ir? Y me tumbó, me bajó, ¡pum! Aterricé, pero usted no tiene idea. Ay, santo. Vamos al capítulo 27, porque es que
En los versículos 1 al 2, nuestro Señor Jesús vimos que fue entregado al gobernador, Poncio Pilato. Vamos a ver. No lo voy a leer, pero ya estoy adentrándome porque si no. Y ahí, una vez más, tuvo que responder si él era el rey de los judíos. Lo vas a leer en el versículo 11. Y él reconoció que lo era. Y dice, tú lo dices. Y nuestro Señor Jesús, de nuevo, a las interrogantes se mantiene tranquilo, respondía amablemente. Entonces yo leía esto y decía, ¡ay, Señor! De verdad que cuánto necesitamos estas características y cualidades, porque es que no es fácil contestar a preguntas de los oponentes de esa forma, cuando usted sabe y yo que no es fácil. Créame que es mejor el silencio. Santo. Aleluya. Bendito Dios. Pido disculpas, estamos en vivo. Santo eres Señor Jesús. Y que Isaías en el capítulo 42, usted se va a dar cuenta en versículos del 1 al 4, que nuestro Señor Jesús va a ver estas cosas, estas características que describen, que el Señor aquí, Mateo, nos describe con relación a cómo el Señor estaba contestando. Lo que esto significa, se lo dejo de asignación. Isaías 42, de 1 al 4. Y es que nuestro Señor Jesús confesó con su boca quién era Él. A judíos y gentiles también lo hizo, que Él era el Mesías, Él era el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y usted y yo, mire, esa identidad, manténgala firme. Saludos a Pastor Hernández, Dios te bendiga. Y en los versículos 3 y 10 usted va a ver el contraste de la tristeza de Pedro. De nuevo, no lo voy a leer, se lo dejo de asignación, ya estoy en el capítulo 27 avanzando para terminar. Porque Judas, el problema fue que no respondió como Pedro. Pedro se veía del arrepentimiento genuino, pero Judas no. Y por ahí estas cosas que compartimos es porque a medida que estudiamos la palabra, el Señor nos muestra y compartimos. Judas simplemente sí sentía pesar, que hasta devolvió el dinero, lo va a leer ahí, esos 30 monedas de plata, él las devolvió. Pero realmente no se había arrepentido de verdad y por eso se ahorcó, por eso desafortunadamente cometió suicidio. Le dio remordimiento, le dio culpa al ver que nuestro Señor Jesús era condenado y él fue parte, porque hay consecuencias cuando hay traición, hay consecuencias. Eso lo vamos a ver más detalles en Hechos. Pero este tema del suicidio, la Biblia de hecho da otros, no muchos ejemplos, pero sí los hay, como Saúl, entre otros. Pero es crucial porque la vida, para empezar, es un regalo. Regalo sagrado de parte de Dios. Y el suicidio viola la soberanía y los mandatos de Dios. De no matarás. ¿Por qué? Porque solo a Él le corresponde nuestro principio, nuestro final. Esto es un pecado bien grave. Y hoy día estamos viendo, en últimos años hemos visto un mover en ese espíritu y es por lo que se mueve la atmósfera. Por eso hay atmósferas que no y no. No. Puede ser quien esté ahí, el príncipe de Asturias, yo no sé, pero no. No. Porque es que no sé quién está entendiendo. Job, Elías, David son ejemplos en los cuales vemos que a pesar de la situación, a pesar de la situación que tú y yo estamos viviendo y tú también, Él está cerca de ti y de mí. ¿Te ha dejado? ¿Nos ha desamparado? No. Porque dice Salmos 34:18, recibe que Él está cerca de los quebrantados de corazón, pero tenemos que estar quebrantados. No te dejes confundir. Hay muchos que aparentan estar quebrantados y no lo están. Tristemente. Y no les digas nada porque ya tú no eres su amiga, tú no eres su amigo. Tú no eres su hermano, tú no eres su hermana en la fe. Déjaselo a Dios.
Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lea 1 Corintios, capítulo 6, 19 al 20. Porque cuando, así como Judas, no buscamos la misericordia divina de Dios, se cae en desesperación y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque esa es idolatría constante. Y Judas estaba lleno de eso. Punto. Y estas cosas, amados hermanos, lleva al abandono de Dios. Y esa fue la diferencia entre Judas y Pedro. Por algo Jeremías dice en Jeremías 2:13 que la nación de Israel hizo un pésimo trato al abandonar la fuente de agua viva por cisternas rotas, y por ahí también compartimos algo esta semana. Porque una cisterna rota, ¿qué pasa? No retiene el agua. Ellos cambiaron a Dios por ídolos. Anótelo. Jeremías 2:13. Entonces, capítulo 27, versículos 15 al 30. Que de nuevo no lo voy a leer ahí. Yo voy a leer más adelante otra cosa que tenemos que avanzar. Pero me toca mucho las palabras de la mujer de Pilato. Siempre me ha causado mucha interés y como esa nostalgia y esa ternura en la manera en que Dios la usó a ella para probar la inocencia del Señor. Y de hecho demuestra, el versículo 19 lo va a leer, que el mismo Pilato también creía lo mismo. Creía que Jesús era inocente, contrastando con lo que la multitud estaba diciendo, ¿verdad? De hecho, había una tradición de soltar a alguien y escoger, y que ellos, la multitud decidiera, y ellos decidieron que soltaran a Barrabás, a ese criminal violento y salvaje. Tremendo, porque así es la gente cuando discierne mal. La naturaleza humana. Isaías 53, 4, 5 dice la palabra que Él llevó nuestros dolores y experimentó quebranto, llevó nuestras enfermedades. Tremendo, tremendo. Porque la gracia de Dios es hermosa, nos ofrece ayuda, nos ofrece perdón, independientemente de quiénes seamos. Recordemos a Pablo, Saulo. Dios conoce todas las cosas, nos conoce bien, nos creó. Miremos a David con tantas cosas que hizo. No estamos diciendo que tenemos que hacer lo que ellos hicieron. No, o que si estamos cometiendo ciertos pecados, no estamos haciendo un llamado al verdadero arrepentimiento. Porque inclusive, de nuevo, los versículos 22 al 23 va a ver que muchos de los que ahí le gritaron, crucifíquenlo, también tuvieron un encuentro, y de eso vamos a ver más en Hechos. Ahora bien, capítulo 28, y ya con eso vamos a terminar, se los prometo. Aleluya. Santo eres, Señor Jesús. Perdón, vamos a terminar este evangelio primero. Quiero leerles de la 32 a la 66. Bueno, es que ya el tiempo apremia. Vamos, lo voy a explicar, pero se lo dejo de asignación. Porque aquí nos da este capítulo 27 con relación a la crucifixión de nuestro Señor cuando es sepultado y el guardia ante la tumba. Mucho, no voy a entrar a leerlo porque pues mucho lo hemos leído. De nuevo lo animo a que lo lea. Para ya entrar entonces al 28, porque ahí sí quiero leer algo y ya con eso terminar. Aquí usted cuando lea esto que resta del capítulo 27, usted va a ver que sí se tomaron medidas para asegurar que nadie robara el cuerpo del Señor cuando se dio su muerte. Y que lo va a leer un hombre rico de nombre José de Arimateo. Él donó la tumba, el sepulcro, ¿verdad?, donde estaba el Señor. Veremos más de esto cuando lleguemos a Juan. Bendito Dios, estoy leyendo mis notas. Entonces, este miembro respetado del Sanedrín, fíjese, era un discípulo secreto de Jesús. Lo vamos a ver más adelante. Y que como leímos, aún con la seguridad que se pidió y se estableció, los principales sacerdotes, lo vas a leer, los fariseos fueron donde Pilato de nuevo, asegúrate de que
Nadie se roba el cuerpo del Señor. Qué interesante, ¿verdad? Dios usándolo a ellos para reforzar, porque ya venía por ahí la resurrección del Señor. Ellos tenían miedo de que se robaran el cuerpo para que falsamente nadie creara, ¿verdad?, que él había resucitado, como él había predicho, pero así se dio. Y con todo y extra seguridad, el Señor cumplió con lo que dice, con propósitos divinos. Pilato mandó a poner más guardias ahí, en el sepulcro, extra seguridad, para evitar el supuesto fraude. Y no voy a profundizar mucho, pero me llama la atención porque es que es tremendo que ellos aún ya fueron, pero gracias a eso, a esa extra seguridad, no había duda, si había alguna duda, pero es que aún así, mire, vamos a ver, porque es que aún así había ellos, todavía ya cuando el Señor resucitó, y lo vamos a leer, por eso quería ir al 28, y ahí sí voy a leer del 1 al 20, ellos, vamos a leer, seguían buscando cosas para inventar cómo fue que el Señor resucitó. Mire, es que cualquier parecido al hoy es pura casualidad. Vamos ya para terminar a leer los versículos del 1 al 20 para completar este capítulo 28 y vamos a la resurrección. Dice, pasando el día de reposo, y lo vamos a leer hasta el 20, dice, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, ve adelante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. El informe de la guardia. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron. Tremendo, tremendo. Seguían conspirando, confabulando, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Quedaron avergonzados. Y por último, la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vinieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Tremendo de ellos mismos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Qué hermoso, poderoso. Aquí, dos mujeres, María Magdalena y María, se dice la madre de Santiago el menor, fueron las que informaron a los discípulos, fueron las que presenciaron todo lo que vieron con el ángel, fueron las que llevaron la buena noticia de la resurrección de Cristo. Y ellas le adoraron. Y que es interesante aquí ver que los líderes religiosos seguían buscando excusas para explicarlo. Pagaron para que hubiese fraude. Tremendo. Y que Mateo por eso enfatiza, va rápidamente y ¿verdad? No tomó tiempo en narrar otros detalles, como vamos a ver en los otros evangelios, pero sí enfatiza la gran comisión. Él quiso contrarrestar con la conducta de ellos
lo que es el discipulado. De hecho, aquí lo resume como el Señor Jesús enseñó estas cosas, la misión universal de la iglesia. En otras palabras, la estrategia que Jesús usó para enseñarles a ellos, de que se tomó tiempo para enseñarles, se tomó tiempo para que ellos aprendieran. Hello. No es que no sea, no, es que es importante que usted y yo nos tomemos tiempo a valorar las enseñanzas de Jesús, vengan de quien vengan, digo, cristocéntrico. Para aprender de Él como aprendieron los discípulos, porque es importante pasar tiempo juntos, escúchame bien, los asuntos del Padre. Y luego, entonces el Señor Jesús los envió, ese es el orden. Ese es el reflejo de la voluntad de Dios. De nuevo, en otras palabras, aquí acabamos de leer, versículos 19 al 20. Salir a evangelizar, a ser discípulos. Eso es lo que nos ha llamado. En la medida que nos ha entregado a cada uno, en los dones que nos ha entregado que no son los mismos. Bautizar a los convertidos, a los que han aceptado el Señor, y enseñar a los demás, a los discípulos, a bautizar para crecer a través de la obediencia a las normas del Señor, a esos mandamientos y enseñanzas. No hay que añadirle, no hay que quitarle. Por eso es que ya estas cosas yo estaba inquieta. Y ese mover que ya no deberíamos practicar, porque desde el 2020 si no se aprendió, eso fue como un ensayo. Que la agenda no debe estar, y si ya se ha confrontado, se ha exhortado, se ha predicado, se ha ministrado, y aún así se sigue en lo mismo. Mira, a mí el Señor, a mí, me dice, no vas a hacer esto, no te vas a distraer, ya no más. Esto es lo que vas a hacer. Y puede ser que ese es el proceso de otras personas. Yo no puedo decir. Tienen que vivirlo, tienen que experimentarlo. Pero si se le ha dicho, así como no quieren escuchar, el día se acerca. Y eso sí, mira, el día y la hora nadie la sabe, pero escrito está. Las señales están en nuestros ojos. Concretándose. Principio apenas de dolores. Predicar el evangelio es de vital importancia, amados hermanos. Jesús desafió estas cosas a sus discípulos y nos está desafiando y te está desafiando a ti también. Lo triste es que muchos, al igual que ayer, siguen rechazando esta verdad. Comodidad, no sé. Amenazó el estilo de vida de ayer. Por eso muchos tampoco hoy quieren, porque amenaza su estilo de vida, su comodidad. No encaja Jesús, no en el molde. Por eso lo siguen rechazando. En resumen, ¿qué vimos en Mateo? Todo este tiempo, ¿quién es Jesús? Su genealogía divina, el cumplimiento de las profecías, su preparación, desarrollo y ministerio, sus enseñanzas y lo que hizo. Y que fue por eso que se levantó la oposición, se va a levantar oposición, hasta de quien tú menos piensas. Y enseñó, vimos y aprendimos aquí en Mateo, que a los gentiles, a todos, aunque los rechazaron, Él cumplió la voluntad de Dios. Se concretó la muerte y resurrección. Se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento. Y sepa bien, mientras yo terminaba con lágrimas en los ojos, Mateo, pues, ay Señor, no me quiero ir, quiero seguir ahí escudriñando, hay muchas cosas, detalles. Y Señor, ya, hasta aquí en tu medida, porque hay cosas que de nuevo, léalo usted, porque usted va a experimentar cosas más, compártame, dígame, ¿sabes qué, pastora? Mire este detalle, yo amo cuando alguien me comparte. Porque es que no hay nada igual. Sepa que la historia de Jesús no ha terminado. Se continúa cumpliendo contigo y conmigo, los que ya le conocemos, le hemos reconocido. Su misión, donde quiera, escúcheme bien, que usted y yo en su nombre vayamos y estemos. No temas. Donde quiera que se confiese en su nombre y se obedece sus enseñanzas, se está completando. Esto no termina. Es nuestra fe y tu fe lo que hace posible las cosas. Y es nuestra fe que Él lo hará hasta que regrese. Esto no va a terminar hasta que Él regrese. ¿Está entendiendo? Así que vamos a orar. Yo no sé
Si usted se ha gozado como esta servidora, le doy gracias a Dios por su vida. Gracias por quedarse hasta una horita más, una media hora adicional, porque nos proponemos por lo general una hora, pero queríamos terminar con este evangelio poderoso de Mateo. Ya vamos a entrar al próximo evangelio. Dios primero la semana que viene. Como siempre, vamos a dar primero una introducción de quién es el escritor, el que lo narra, el evangelista. Amén. Para luego entonces adentrarnos ya. Si es en modo de todavía, ¿verdad? Creo que vamos a seguirlo también a modo de bosquejo para seguir la misma línea que seguimos con Mateo. Vamos a ver a Marcos. Y a Marcos da más detalles y así sucesivamente el otro. Lucas, ya Juan pues es diferente. Pero bueno, esperando haya sido de bendición. No se diga más. Vamos a orar. Y gracias doy por sus vidas. Amantísimo Padre, Hijo, Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Cumplí, Señor, en la medida que me has entregado para tu gloria y honra, para tus propósitos divinos, Señor. Bendecimos las vidas en tu nombre aquí, Padre amado. Los que se van a conectar también, una vez se queda grabado, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas y pecados, Señor. Te pedimos perdón por nuestra debilidad. Pero te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia. Porque nos hablas a través de tu palabra, de tu compasión, de que no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Y que tenemos que aplicar tus enseñanzas. Señor, que no seamos oidores olvidadizos. Que esta palabra que hemos recibido, Señor, en este evangelio de Mateo, Señor, los que en el tiempo que nos has permitido, Padre amado, y has entregado, que seamos oidores obedientes a ella, Señor. Que esta palabra de frutos, que esta semilla que se ha sembrado, Señor, en tu tiempo perfecto de frutos, Señor. Venimos con lágrimas a tus pies, Señor. Agradecerte por la vida. Ahí donde estás, dale gracias a Dios por la vida. Mire, como decía al principio, ese testimonio cuando... Si usted ha estado yo he estado en intervenciones quirúrgicas, pero no de la naturaleza que la viví el viernes. Y que ese testimonio que compartí al principio y que de nuevo le pido perdón a muchos porque pues lo mantuve prudencia, porque así me lo mostró el Señor. Pero sí les compartí que estando en cirugía, ya cuando fui a despertar, la voz del que escuchaba el lado izquierdo para despertar y la de derecha, y cuando desperté la enfermera dice, no, aquí no habían hombres, éramos usted y yo, porque ya una vez saliste de sala me tocaba a mí, que era la enfermera encargada, Morgan, no la olvidaré. Y ella me dijo, no era la voz de un hombre, se me les hizo difícil despertarme, sí, estaba profunda, pero fue confirmación porque yo le dije al Señor, aún en los medicamentos que me van a dar para dormir, o sea, la anestesia general, por favor, está conmigo. Y así fue. Yo tuve un descanso hermoso y yo sé que fue Él y que les di trabajo despertar, pero ahí estaba Él. Así que si tú estás viviendo algo en el cual tienes miedo, estás pasando por, mire, Dios no te va a desamparar. No te descalifiques. Comprende, entiende y respeta los tiempos de Dios. Es importante, aunque no entendamos. Y yo le doy gracias a Dios por tu fidelidad a Él y al amor fraternal, aún no entendiendo muchas cosas. Tú que estás por ahí, que entiendes y comprendes que tienes una cercanía inclusive conmigo, porque de parte de Dios viene. No dudes si en el tiempo de Dios, y ya el Señor te ha mostrado. Yo sé que sí. Muchos de ustedes ya el Señor me ha mostrado de ese Señor, que es interesante, que has puesto muchas personas que conocía en el ayer, otros que apenas me los pusiste en el camino y es algo que es muy especial. Y son procesos que el Señor nos permite, así que tu proceso que estás viviendo, en el que nos encontramos en este momento, podamos orar para entender los tiempos que estamos viviendo y en el plano personal. Amén. Yo sé que el Señor te va a mostrar y que te use, escúchame bien, con gloria y poder. Bendito Dios. Te abrazo, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y Dios primero. Nos estamos viendo la semana que viene. Siempre le invitamos que también por estos medios los domingos compartimos la palabra del Señor de parte de mi esposo el pastor José Vallejo, así que les invitamos también, si puede darse cita y si no por ahí se queda grabado también. Dios lo usa en gran manera, así que como usa a muchos hombres y mujeres de Dios
y sabemos que hay propósitos divinos mientras nos permita el Señor a través de estos tiempos. Abrazos, bendiciones y que la paz del Señor siga siempre con todos nosotros. Bendiciones.